¡Ah, del barco! ¡Grumetes de la biología! Soy el prof Pirate al timón y hoy zarparemos rumbo al gran océano verde de la fotosíntesis con vientos de metabolismo hinchando las velas. ¡Ah! Acercaos al alcázar que os voy a cantar una copla de luz, electrones y azúcar fina, para que hasta el más novato del muelle entienda cómo los seres vivos pescan energía en mares microscópicos. Primero, izad la bandera del metabolismo, ese mapa de rutas químicas que toda célula navega día y noche. Dos corrientes lo gobiernan, como mareas gemelas, el catabolismo, que rompe y oxida, desguazando cargamento para soltar energía usable, y el anabolismo, que construye y reduce, claveteando maderas nuevas con la energía guardada. Batten down the hatches. Si veis a Mace B convirtiéndose en C Mace D y soltando E como chispa, eso es catabolismo, pura combustión del galeón. Sí, a la inversa, A Mace B tragan energía para forjar algo más gordo. Estáis en astilleros de anabolismo, y en todo puerto las enzimas son los contramaestres, catalizadores diligentes que aceleran faenas sin gastarse, marcando el ritmo del taller. Arriad la jarcia de las reacciones de oxidación y reducción. Oxidar es perder electrones como quien arroja barriles por la borda. Reducir es ganarlos, como cuando rescatamos tesoro del fondo. Coenzimas como el Nardelmurs y su primo con sombrero de cloroplasto. El NADP+ son mozos de cabina que cargan y descargan electrones y protones. NADPH se hace NADH+, cuando carga botín, NADPH, cuando lo atiborramos de poder reductor, listo para pagar la cuenta en los talleres de síntesis. Shiverme Timbers, ¡qué transporte! Ahora atentos al parte del viaje previo. En la clase pasada surcamos el metabolismo de la glucosa, tanto en mares con oxígeno como en calas sin él. La singladura arranca igual. Glucólisis en el citoplasma, un corte limpio que rinde ATP al contado y NADH en la carabela mientras convierte la glucosa en piruvato. Si el clima es aeróbico, el piruvato embarca al ciclo de Krebs y la cadena de transporte en la mitocondria, soplando vientos de ATP. Si el ambiente es rácano en oxígeno, se amarra a fermentaciones para reciclar NAD+ y al menos sostener el timón. Así se mantiene el barco andando, aunque sea con remos. Pero hoy por los 7 mares vamos rumbo al astro rey. La fotosíntesis, joya anabólica por excelencia, levanta castillos de carbono usando la luz solar como faro. La ecuación global, grabada como brújula en la bitácora, 6CO2 y 6H2O, se convierten en una glucosa C6CO6 y 6O2, con un chorro de luz como viento maestro. Autótrofos, esos buques verdes, fabrican su propio rancho. Heterótrofos, como nosotros, saqueamos con respeto lo que ellos cocinan. Gracias a ellos tenemos oxígeno para la respiración celular y carbohidrato para encender las calderas. ¡Qué alianza más marinera! Echemos anclas en el cloroplasto, ese astillero verde. Tilacoides apilados como monedas en grana los granas son las cubiertas donde la luz hace su truco. El estroma, ese mar interno, es donde ocurren las artes de ensamblaje oscuro. 2 grandes jornadas tiene esta travesía. Las reacciones dependientes de la luz, la fase clara, y la etapa independiente, el ciclo de Calvin-Benson, la faena del estroma. Una fabrica ATP y NADPH, con chispa solar y libera O2. La otra usa ese botín para fijar CO2 y tallarlo en moléculas orgánicas. All hands on deck, que esto es una danza sincronizada. Virad hacia los pigmentos. Un pigmento es un cazaluz. La clorofila es la mejor arponera, pero carotenoides y colegas forman una cofradía colorida que absorbe fotones y pasa la energía como cubos de agua en cadena. Esa energía navega por el complejo antena hasta un centro de reacción, donde una clorofila especial se emociona tanto que suelta un electrón. Salta por la borda directo a un transportador.
Ahí nacen los fotosistemas, dos guardianes con números de velamen, el fotosistema segundo, curtido en P680, y el fotosistema Young, veterano P700. Se turnan como vigías, pasando electrones a lo largo de una cadena que bombea protones y eleva un gradiente más empinado que ola de temporal. ¡Ar, qué ingeniería! En la reacción de Hill, el fotosistema segundo abre fuego. La luz golpea el complejo antena, la energía cae al centro de reacción, y ¡zas! El P680 lanza su electrón, como una bala de cañón. Ese electrón recorre la cadena de transporte plastoquinona, citocromos y plastocianina. Como un convoy, la energía liberada bombea H+, hacia el lumen tilacoidal, levantando una diferencia de protones que ruge como mar embravecido. El fotosistema queda sediento de electrones, así que los saca del agua con filigrana fotólisis. 2H2O se parten en 4H+, 4E y O2. El oxígeno, libre como gaviota, se escapa al aire, los protones engordan el gradiente, los electrones tapan el hueco del P680. Por la barba del viejo Poseidón, el agua paga la ronda. Mientras tanto, la ATP sintasa, una rueda de paletas molecular, deja que los H+ regresen como marejada y con su ímpetu fosforila ADP a ATP. A esto lo llamamos fotofosforilación, energía de luz convertida en monedas de ATP, listas para gastar en el estroma. Más adelante entra en acción el fotosistema y la luz azota al P700, este arroja otro electrón superanimado y la cadena receptoral lo conduce a ferredoxina y finalmente a NADP+, reductasa, que carga NADP+ con dos electrones y un H+ para formar NADPH. Y si os preguntáis de dónde repone el P700 su electrón perdido, ahí está el enlace. Le llegan desde la cadena que empezó en el fotosistema segundo. Dos timoneles, un mismo convoy. Resultado de la fase clara: ATP, NADPH y O2 burbujeando. Tesoro doble, mates. ¡Abas! Recapitulemos esa faena luminosa con el mapa desenrollado. Primero, el antenaje del FSI absorbe luz y la canaliza al P680. Segundo, el P680 expulsa electrones. Tercero, esos electrones bajan por la cadena, bombeando H+. Cuarto, el gradiente impulsa la ATP sintasa para hacer ATP. Quinto, la luz excita el FSI. Sexto, el P700 suelta electrones. Séptimo, el NADP+ se reduce a NADFSI. Vienen remolcados desde la cadena del FSI, mientras el FSI repone los suyos con fotólisis del agua. Todo cerrado como escotilla en tormenta. Con la bodega repleta de ATP y NADPH, arriamos velas hacia el estroma para la etapa independiente de la luz independiente de fotones. ¡Ojo! Pero totalmente dependiente del botín que traen los tilacoides. Aquí manda el ciclo de Calvin-Benson, el gran taller que fija CO2 y lo convierte en azúcares. La rubisco-ribulosa 1,5 bifosfato, carboxilasa trasoxienasa es la oficial de guardia que agarra CO2 del aire y lo empotra en RUP, una molécula de 5 carbonos. ¡A toda la máquina! Esa fijación crea un compuesto inestable que se parte en 2,3 fosfogliceratos. Luego, con ATP, apretando tuercas y NADPH, aportando electrones, esos 3 PGA se reducen a G3P gliceraldehído, 3-fosfato dulce como ron y útil como cabo nuevo. Parte del G3P se aparta para forjar glucosa y otros tesoros. El resto, con más ATP, regenera la RUBP y deja la rueda lista para otro giro. 3 etapas, como 3 guardias de cubierta, fijación de carbono, reducción a G3P y regeneración de RUBP. Trabajo en cadena, como buenos marineros. Si queréis conteo de barriles, escuchad la contabilidad del capitán. Para amasar una sola molécula de glucosa en el ciclo C3 se precisan 6 moléculas de CO2 y, en el balance grande, 6 RUBP que entran y luego se regeneran. Las reacciones salen del botín de la fase clara y producen 12 G3P, 2 de los cuales se juntan como piezas de un cofre para forjar exosa, los otros 10, con gasto de ATP,
Regeneran 6 RVP para que el molino no se detenga. Al final, devolvemos ADP y NADP Plus a los tilacoides, donde la luz vuelve a recargarlos como si fuesen barriles vacíos listos para llenarse en la siguiente marea luminosa. Ciclo redondo sin gotera. Ahora mirad la gran alianza entre verdes y respiradores. Lo que la fotosíntesis hace guardar energía solar en enlaces de carbono y soltar oxígeno es exactamente el avituallamiento que la respiración celular toma para quemar en sentido contrario, capturando ATP y devolviendo CO2 y H2O. Dos navíos que intercambian mercancía en puerto, uno carga con luz, otro descarga en calor y trabajo. Y entre ambos, las coenzimas cambian de bandera según el mar. En el cloroplasto reina NADP+NADPH para anabolismo. En mitocondria, NADH para catabolismo. Ajustad las velas del entendimiento, corsarios del conocimiento. Que no se os olvide la tripulación de factores que modulan la velocidad del viaje. La luz es el viento principal. Poca luz y el barco va a paso de remo. Demasiada y conviene tener pigmentos y válvulas para disipar el exceso o el casco sufre. La temperatura es el clima del océano enzimático, muy baja y las enzimas bostezan, muy alta y se desnaturalizan como sogas al sol. El CO2 es el puerto de carga para Rubisco. Más CO2 suele dar más zarpes de fijación, hasta que otro factor se vuelve cuello de botella. Y la humedad ambiental mantiene estomas como escotillas. Si hay sequía, la planta cierra compuertas para no perder agua, pero entra menos CO2. Y la fábrica del estroma baja el ritmo. A navegar con equilibrio, que ningún capitán quiere encallar. Capitán, ¿y qué hay de las rutas alternativas? Os oigo preguntar. Buena vista, vigías. Además del camino C3 clásico, hay plantas C4 y CAM que han aprendido artes de corsario para capear calores y sequedades. Las C4 separan en espacio la captura de CO2 y el ciclo de Calvin. Primero fijan CO2 en un compuesto de 4 carbonos en células del mesófilo, usando PEP-carboxilasa, una marinera que no se distrae con oxígeno, y luego lo transportan a células de la vaina de Laz, donde liberan CO2 bien concentrado para la Rubisco, evitando la fotorespiración y navegando a toda vela en climas ardientes. Las CAM se paran en tiempo. De noche abren estomas para fijar CO2 en ácidos orgánicos y guardarlos en la bodega. De día, con estomas cerrados para conservar agua, liberan CO2 interno y lo pasan por Calvin sin perder una gota. ¡Ardid, maestro! ¡Digno de pirata veterano! Volvemos a los cloroplastos. Que alguno en cubierta quiere ver la carpintería interna. Pensad en tilacoides como toneles verdes conectados. El lumen es su interior acuoso. El estroma, ese mar alrededor donde flotan enzimas y rutas del ciclo. Los fotosistemas están anclados en la membrana tilacoidal, con sus antenas de pigmentos recogiendo fotones a diferentes longitudes de onda del espectro visible. Los azules y rojos son los más jugosos para la clorofila. Los verdes se reflejan, y por eso la cubierta vegetal luce esmeralda. Todo ese entramado convierte energía luminosa ondeante como oleaje electromagnético en energía química compacta, fácil de almacenar y transportar. Una proeza de ingeniería que pondría celoso a cualquier astillero real. No olvidéis la noción de gradiente como marea energética. Cada protón bombeado al lumen es como llenar la cala de agua. La ATP sintasa abre la esclusa y en su giro acerca un fosfato a ADP con maña de carpintero. La corriente que impulsa el molino. En luz intensa y carreteras cíclicas también. El flujo cíclico de electrones alrededor del fotosistema prime puede desviar electrones para producir CAR, NADPH ni soltar oxígeno, afinando el balance cuando el ciclo de Calvin necesita más monedas que electrones. Ajustes finos en plena mar. ¿Y de qué nos sirve a nosotros, humildes lobos de mar? ¡Ah! Todo, camaradas. La glucosa fabricada es combustible para casi todo ser viviente.
El oxígeno mantiene a flote nuestras mitocondrias, y la biomasa vegetal es la base de redes tróficas enteras de los productores al último depredador del arrecife. Al estudiar fotosíntesis, entendemos cómo entra energía fresca al planeta, cómo los ciclos de carbono respiran y cómo el clima se templa o se desboca. Esto no es un cuento de taberna, es el corazón que late bajo la cubierta azul de la Tierra. Tened oído, que os dejo perlas para el examen del capitán. Si escucháis fase clara, pensad: luz, fotosistemas segundo y cadena de transporte, fotólisis del agua, gradiente de H+, fotofosforilación, ATP y NADPH, O2 como subproducto. Si oís Calvin Benson recitar: Rubisco fija CO2 a RueP, se forman 3 PGA, se reducen a G3P, con ATP y NADPH. Parte regenera RueP con gasto de ATP. Si alguien pregunta por coenzimas, NADP+, reduce a NADPH en cloroplastos para anabolismo, NADADH en respiración para catabolismo. Y si suenan campanas de factores limitantes, contestad: luz, temperatura, CO2 y humedad cada cual. Puede ser la cadena que marca la resistencia. ¿Plantas especiales? C4 y K, maestras del desierto y la sabana, evitando pérdidas como capitán que navega entre arrecifes con marea cambiante. Y para unirlo todo en un nudo marinero, los autótrofos son astilleros de primera. Convierten CO2 en madera dulce y sueltan oxígeno, mientras los heterótrofos, como polizones agradecidos, tomamos esa madera y respiramos el oxígeno para hacer nuestro propio ATP y devolver CO2 y agua. Catabolismo y anabolismo son intercambios de puerto, oxidación y reducción, cambios de bandera electrónica, enzimas, los capataces y el sol, el almirante que dicta el ritmo del convoy. Con este mapa, cualquier tormenta conceptual será pan comido. Así que, marineros del saber, izad con orgullo vuestras neuronas. La próxima vez que veáis una hoja brillando, saludad. Ahí trabaja una tripulación de pigmentos, fotosistemas, bombas y ciclos, remando al unísono, para que el mundo tenga aire y pan. Por todos los truenos. ¡Qué maravilla! Convertir luz en vida, viento en azúcar, fotones en futuros. Yo, Prof. Pirates, os digo, mantened vuestros sextantes apuntando a la ciencia. Batten down the hatches cuando vengan dudas, y recordad que cada ecuación es una ruta, cada enzima un marinero, y cada cloroplasto un barco verde cruzando el mar de la luz. A estudiar y a surcar, que el conocimiento no espera la marea.